Estos extraños y escalofriantes misterios en línea han estado desconcertando a los detectives de Internet desde que fueron descubiertos por primera vez. Algunos llevan a madrigueras sin explicación, mientras que otros carecen de una pieza clave del rompecabezas. Número 10. En septiembre de 2022, un usuario anónimo publicó algo inquietante en el foro paranormal de 4chan. Su amigo había visto algo que no podía explicar y hasta el día de hoy no se ha encontrado una respuesta definitiva al misterio. La persona contó que su amigo se alojaba en un motel Super 8 en Ontario, Canadá, como muchos otros moteles. La habitación tenía televisión, con canales del 1 al 68, pero el amigo quiso pasar del 68 para ver si había algo más o si regresaba al canal 1. Encontraron un canal 69 que solo mostraba estática y el siguiente era el canal 73 que mostraba algo mucho más inquietante, porque una cara blanca y espeluznante era visible en una pantalla negra, casi completamente cubierta de estática. Era difícil distinguir cualquier rasgo del rostro del hombre, pero definitivamente era un rostro. La inquietante cara blanca asustó al amigo y al usuario anónimo de 4chan, quien compartió el video de la imagen. El rostro permanecía inmóvil, como si la transmisión estuviera congelada y sin sonido. Varios usuarios anónimos coincidieron en que la imagen era inquietante y algunos buscaron explicaciones. A pesar de estar en el foro paranormal, la mayoría estuvo de acuerdo en que esto no era algo paranormal, aunque podría haber sido alguien intentando que pareciera así. La teoría más popular era que esto fue obra de un pirata de televisión. La interferencia en la televisión es mucho más difícil en la actualidad que en el pasado. Incluso si un posible pirata logra acceder a un canal sin seguridad, lo más probable es que sea descubierto y cerrado rápidamente. Otro usuario de 4chan explicó que los piratas normalmente transmitían una imagen sencilla para probar un canal antes de hacer una intervención real. Si esta imagen pasa desapercibida y permanece al aire, es una señal de que pueden transmitir algo más complejo. La imagen era algo que solo otros piratas se suponía que debían ver. Otra teoría era que simplemente fue un error. La televisión estaba captando algo de otro canal por un cable mal protegido. Pero esto no explicaría la inquietante imagen fija. La otra posibilidad es que esto fuera completamente falso. El amigo mostró videos de la televisión desde varios ángulos, con el rostro inmóvil visible. Eso no significa que no lo hayan puesto ahí ellos mismos. Es posible conectar una computadora a una pantalla de televisión usando un simple cable HDMI y luego reproducir el video espeluznante ahí. Número 9. En Internet hay grupos de personas dedicados a buscar y eventualmente encontrar medios perdidos. Los medios involucrados pueden ser cualquier cosa, desde una caricatura infantil hasta un anuncio de servicio público o incluso una película completa perdida. Una de las piezas más misteriosas de medios perdidos que se buscan hoy en día es una película que puede que nunca haya existido. Si existió, tendría más de 100 años y sería la primera adaptación de Drácula de Bram Stoker. La adaptación más antigua de Drácula que existe es Nosferatu, 1922. Sin embargo, se sabe que al menos una adaptación es anterior a esta. Una película húngara se estrenó solo unos meses antes, pero supuestamente, antes que ambas, hubo una película hecha en Rusia en 1920 conocida simplemente como Drácula. En realidad, se sabe muy poco sobre esta supuesta adaptación. Supuestamente fue protagonizada por actores ucranianos, aunque sus nombres no se han conservado, a pesar de la poca información disponible. Eso no ha impedido que los investigadores de Internet intenten resolver el misterio o confirmar su existencia. La búsqueda de Drácula 1920 inició en 1994 con el Libro de los Vampiros, una enciclopedia de los no muertos. Fue aquí donde la película fue mencionada por primera vez, escrita por G. Gordon Melton. La enciclopedia tiene poco que decir sobre la adaptación de 1920, aparte de que fue creada en Rusia y no se conserva ninguna copia. En los comentarios de la Lost Media Wiki, un investigador mencionó que se había puesto en contacto con Melton sobre esta adaptación. Melton dijo que vio una referencia a la película en el libro de Drácula de Donald F. Glut, publicado en 1975.
En ese libro, Glut menciona que se reportaron otras versiones cinematográficas de Drácula en esa época, incluso una rusa, pero no hay verificación que lo respalde. Otro comentarista señala que en la edición de junio de 1963 de Famous Monsters in Filmland se menciona la película rusa. En una sección sobre adaptaciones de Drácula, el escritor menciona a un hombre descrito como monstruo de escenario. El especialista le dijo que había existido una versión rusa de Drácula, pero no se mencionó ninguna fecha. A este punto, la película Drácula de 1920 parecía solo un rumor. En 2014, un sitio de noticias ruso dijo que hallaron una copia de la película en Serbia. Según el artículo, la crítica de cine y restauradora Clara Stanek había descubierto la película. Drácula se proyectó en un evento junto con otra película muda rusa temprana, ambas descritas como ejemplos de la tendencia decadente en el arte ruso. En el artículo aparece una foto del evento, pero no se presentan imágenes de la misteriosa película. Nunca se ha publicado otra información sobre la adaptación de Drácula, lo que ha llevado a muchos a creer que este artículo no era más que un engaño. 1920 fue en medio de una guerra civil rusa. Aunque se hicieron películas en Rusia durante ese tiempo, principalmente eran documentales o se usaban con fines de propaganda. Eso no significa necesariamente que Drácula no fuera una de esas películas, aunque no se sabe nada sobre la trama de la supuesta adaptación. La película húngara, hecha 2 años después, no sigue muy de cerca la trama de la novela de Bram Stoker. Quizá esta película rusa tampoco lo hizo. La idea de un monstruo aristocrático que se alimenta de la clase baja trabajadora pudo verse como una forma sencilla de adaptarla a una película de propaganda. El libro de Bram Stoker era popular en Rusia y era una historia que la mayoría de la gente conocía, así que no es imposible que se usara para difundir ideas ideológicas. Número 8. En 2008, el personal de la Universidad Edge Hill en Lancashire, Inglaterra, hizo un descubrimiento extraño en Google Maps. Cerca de la universidad había un pueblo desconocido para ellos. Al buscar el pueblo en línea, encontraron anuncios de empleos locales, actualizaciones del clima e incluso casas en venta. Pero al visitar Argleton en persona, encontraron un campo vacío y no mucho más. Mike Nolan, jefe de servicios web en la universidad, fue el primero en notar el misterioso pueblo en el que había crecido, Octon, un pequeño pueblo al norte de Liverpool y no muy lejos de la universidad. Cuando miraba el pueblo en Google Maps, descubrió que aparentemente le habían cambiado el nombre a Argleton. Incluso la escuela a la que había asistido de niño ahora aparentemente estaba ubicada en el pueblo fantasma. Nolan hizo una breve publicación en su blog sobre el misterioso pueblo, bromeando que Google intentaba borrar Octon del mapa. No le dio mucha importancia, aunque él y otros habitantes reportaron el error a Google. En pocos meses, los periódicos locales y nacionales informaban sobre este misterioso pueblo. El hecho de que otros lugares en línea parecían creer que Argleton era real no aumentaba su autenticidad. Estos sitios usan paquetes de software basados en la información geográfica de Google. El error venía de la misma fuente, no de que cada lugar cometiera el mismo error por separado. La gente especulaba sobre cómo y por qué había llegado a existir el pueblo. Algunos más inclinados a teorías conspirativas decían que era el Triángulo de las Bermudas de Lancashire y que esto en realidad era una pista de que había algo más siniestro ocurriendo que Google había revelado accidentalmente. Una explicación más lógica era que esto fue un simple error. La palabra Argleton es parecida a Octon y suena como un lugar que podría existir. La teoría era que alguien había escrito mal o escuchado mal Octon como Argleton y el error nunca se había corregido. Pero el nombre Argleton aparecía en Google Maps junto a Octon. Y parecía como si se suponía que eran 2 lugares diferentes, aunque estaban muy cerca uno del otro. Otra teoría era que Argleton fue colocado en el mapa deliberadamente. A veces, los cartógrafos insertan ubicaciones ficticias como una forma de marcar su trabajo como propio. Y de esa manera, es fácil detectar mapas que han infringido su copyright o que han copiado su material sin permiso. Quien quiera comprobar si su trabajo fue robado puede buscar el pueblo ficticio como prueba, y también se señaló que Argleton era un anagrama de G Not Real.
Cuando los periódicos nacionales difundieron la historia, Google declaró que su información era mayormente correcta, aunque a veces había errores. En ese momento, Google obtenía sus datos de la empresa holandesa TELAtlas. En un comunicado, TELAtlas dijo que no podía explicar cómo las anomalías entraron en su base de datos. En este blog, Nolan señaló los peligros de estos errores. En esa época, Google Maps comenzó a sustituir a otros mapas digitales como principal fuente de direcciones. Errores como estos podrían haber dejado a las personas en situaciones peligrosas. Número 7. México es peligroso para los periodistas, especialmente en estados como Tamaulipas, donde las organizaciones criminales tienen un control significativo. Para combatir la falta de información pública precisa, los ciudadanos han recurrido a las redes sociales, arriesgando sus vidas para informar sobre la actividad criminal y situaciones de riesgo. En 2012, un ciudadano anónimo lanzó Velor por Tamaulipas, una página de Facebook dedicada a compartir información actualizada sobre la violencia, particularmente la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas. La página pronto destacó por dar advertencias que salvaban vidas. Las críticas del administrador hacia las pandillas provocaron amenazas, y solo 6 meses después del lanzamiento, el Cártel del Golfo creó una página de Facebook opuesta. En febrero de 2013, volantes ofrecieron una recompensa de 60,000 pesos por información sobre el administrador o su familia. El administrador se negó a callar y dijo, no todos nos someteremos a ellos, y se aseguró de que su esposa e hijos estuvieran a salvo en Estados Unidos a pesar de las amenazas y ataques a otros ciudadanos. El administrador manejó la página casi 3 años sin revelar su identidad. En noviembre de 2014 se retiró y le pasó la administración a un amigo. Y hoy en día, grupos en Tamaulipas y otros estados continúan su trabajo para mantener seguras a sus comunidades. Número 6. Una de las cosas más extrañas y espeluznantes que han surgido. 4chan no surgió de su infame tablero random, ni siquiera del paranormal. Venía del foro deportivo del sitio, donde la gente debatía sobre deportes. Y, para un usuario, un lugar al que venía para acechar a sus víctimas. 4chan es mejor conocido por su anonimato. Los usuarios pueden elegir usar un nombre de usuario o un código de viaje para identificarse, algo que le da un poco más de autoridad a sus publicaciones, ya que es posible rastrear sus mensajes de un hilo a otro. Pero la mayoría prefiere el anonimato, ocultando su identidad, salvo para los usuarios más dedicados. UTV era un usuario de Tripcode y publicaba frecuentemente en el tablero de deportes y en un tablero dedicado a los directores técnicos de fútbol, a pesar de tener un nombre de usuario. Se sabe muy poco sobre la vida fuera de línea de UTV. Se cree que es británico, ya que la mayoría de sus publicaciones eran sobre la Premier League y apoyaba a Aston Villa. Figura controvertida en la comunidad deportiva, solía discutir con otros usuarios sobre temas deportivos. En 2013, UTV tuvo varias interacciones extrañas con un usuario anónimo. UTV parecía haber adquirido un acosador o alguien que comentaba mucho en sus publicaciones. La naturaleza de estas publicaciones hacía fácil ver que provenían de la misma persona. UTV reaccionó con hostilidad. Pero incluso con estas interacciones inquietantes, ni él ni nadie más en el foro deportivo podría haber sabido lo que sucedería después. El 6 de octubre, el acosador anónimo regresó con lo que afirmaba sería su mensaje final. Según él, estuvo con UTV durante 255 hilos, pero sus padres descubrieron su obsesión con este usuario aleatorio de 4chan. Sus padres lo estaban obligando a detenerse, así que estaba publicando todo lo que había recopilado para UTV. El archivo adjunto se llamaba el Filmerillion. Por alguna razón, el usuario Anon tenía la impresión de que el verdadero nombre de UTV era Phil y que vivía en algún lugar de Kent. El Filmerillion era un documento de 96 páginas que archivaba cada publicación que UTV había hecho, los pensamientos del usuario Anon o archivador sobre estas publicaciones y las ideas del archivador para su relación. El archivador creó parodias de canciones sobre UTV y guiones de programas donde imaginaba ser protagonista con el usuario de 4chan,
Realizó pruebas de manchas de tinta con publicaciones de UTV y hasta creó una nota de rescate falsa para enviar a sus padres si llegaba a secuestrarlo. La película Marillion incluía un diario donde el archivador relataba sus interacciones y sentimientos hacia UTV. Afirmó que no quería una relación romántica con UTV, pero algunas partes del diario sí se leen, como las de un amante celoso. Después de que se hizo la publicación, UTV respondió con un simple signo de interrogación y luego desapareció del sitio, junto con el archivador. Número 5. La cantante británica de folk Emily Portman estaba trabajando en su último álbum cuando recibió un mensaje extraño de un fan. El mensaje era positivo, decía que al fan le gustó su último trabajo y la música folk británica estaba en buenas manos con ella. El problema era que ella no había lanzado nada todavía. No había manera de que el fan pudiera haber conseguido el último álbum de Portman. Proporcionaron un enlace a lo que habían escuchado y Portman se dio cuenta rápidamente de lo que había pasado. En su página de Spotify había un álbum recién lanzado, con portada y títulos de canciones que sonaban como algo que ella crearía. El álbum se titulaba Orca e incluía canciones como Black is the Color. Al escuchar las canciones, la artista sí sonaba similar a Portman, pero según Portman, había algo un poco extraño. Ella nunca podría cantar tan perfectamente como la música en las canciones. De inmediato, quedó claro que no era una persona real imitándola. Esto era obra de una inteligencia artificial que aparentemente había sido entrenada usando su trabajo. El álbum de inteligencia artificial no solo estaba en Spotify, también se podía encontrar en YouTube y otros sitios de streaming. Las canciones tenían solo 100 vistas, pero habían llamado suficiente la atención como para que los algoritmos empezaran a recomendarlas a personas a las que podría gustarles la música de Portman. ¿Portman no es el único artista que ha sido imitado de esta manera? Algunos que han tenido álbumes de inteligencia artificial lanzados bajo su nombre ya no están vivos. Spotify primero dijo que la música era de Emily Portman, quien la subió a Spotify, pero se había puesto bajo el artista incorrecto. Portman argumentó que ese no era el caso. La música de inteligencia artificial intentaba copiarla, desde los instrumentales hasta letras y títulos de canciones. Cuando alguien sube una canción a Spotify, es la persona que la sube y no el propio artista, quien recibe los pagos de regalías. Quien quiera que haya subido el álbum bajo el nombre de Portman, recibió las regalías que Spotify pagaría por las reproducciones de esas canciones. Esto parece un motivo obvio para quien estuvo detrás de este misterioso álbum, pero no está claro por qué eligieron a Portman. Su álbum debut recibió elogios y ganó un premio de música folk de la British Broadcasting Corporation hace más de 10 años, pero no era el tipo de artista que recibía grandes cantidades de reproducciones. Durante el tiempo que el álbum Orca estuvo disponible, la persona que lo subió no habría recibido más de 6 por canción. ¿Quién estaba detrás de esto es un misterio aún mayor? Portman especuló que podría haber sido completamente obra de un bot y que su cuenta fue elegida al azar. Pero tenía que haber alguien recibiendo los pagos de regalías por esto, quien presumiblemente configuró el bot en primer lugar. Número 4. Desde 2002, la gente ha podido compartir sus pensamientos y experiencias sobre lugares en Google Maps directamente a través de Google Reviews. Estas reseñas permiten a las personas ver qué esperar al visitar un nuevo restaurante o lugar turístico. Como las reseñas están vinculadas a un usuario individual, también permite que cualquiera vea a qué otros lugares ha ido el reseñador, lo que puede ayudar a determinar si una reseña es confiable o no. En 2024, un usuario de Reddit notó una cuenta de reseñas de Google que parecía muy inquietante. Ricky Calderón es un guía local de nivel 6 con innumerables reseñas de lugares en todo Estados Unidos. La mayoría de sus reseñas son de lugares en Florida, con agrupaciones en Chicago y otras partes del país. Todas las reseñas de Ricky son de 4 o 5 estrellas y la mayoría no da más detalles. Algunas dan algo de información sobre la calidad de la comida y el estacionamiento, pero Ricky casi nunca opina de forma personal sobre su experiencia en un lugar. Al principio, esto no parecería tan extraño, pero al ir a la pestaña de fotos en el perfil de Ricky, se revela algo sumamente inusual. La cuenta tiene cientos de fotos que acompañan sus reseñas. Casi todas muestran los lugares reseñados al fondo y la mitad superior del rostro de una mujer en primer plano.
La mayoría de estas fotos no tienen contexto. Algunas reseñas de Ricky mencionan a una anfitriona o trabajadora, pero la mayoría carecen de personalización. No explican quiénes son las mujeres en las fotos. Es obvio que las mujeres que aparecen en la página de reseñas de Ricky en realidad no están en los lugares de la foto. Algunas de las mujeres simplemente han sido recortadas de otras imágenes, pero otras parecen generadas por computadora y algunas son personajes de videojuegos. Ninguna de las ediciones está particularmente bien hecha y es poco probable que la persona que las creó creyera que alguien realmente pensaría que las imágenes son auténticas. ¿Por qué estas imágenes están aquí es un misterio? Algunos sugieren que es un bot de inteligencia artificial que genera imágenes para las reseñas. Las primeras fotos en la cuenta de Ricky muestran un menú sostenido frente al rostro de una mujer. Es posible que estas fueran las imágenes con las que se estaba entrenando la inteligencia artificial y que la computadora simplemente se enfocó en el rostro de la mujer y recreó esa parte de la imagen en lugar del menú. Pero hay fallas en esta teoría. Algunas de las imágenes muestran personajes de videojuegos reconocibles. Es improbable que una inteligencia artificial genere esto sin una solicitud directa. Las imágenes también parecen volverse menos realistas con el tiempo. Si esto fuera un programa de entrenamiento de inteligencia artificial, no habría motivo para publicar las imágenes. Recientemente, Ricky publicó una imagen de una mujer posando con un muñeco de Yoshi, que también aparece en su foto de perfil. No solo esta imagen no encaja con el patrón, sino que también parece ser una foto real. Otra teoría es que se trata de alguien que intenta atraer atención a su página de reseñas de Google con la esperanza de poder vender sus reseñas. Según un comentarista, a alguien se le acercó ofreciéndole dinero por reseñas falsas cuando sus reseñas reales empezaron a llamar la atención en línea. Si este es el caso, las extrañas imágenes de Ricky definitivamente llamaron la atención. Ricky Calderin sigue publicando hasta noviembre de 2025. Pero parece que no estamos más cerca de resolver el misterio. Número 3. En enero de 2024, un usuario de Reddit compartió en Misterios de Internet un número de teléfono ligado a un parque de diversiones ficticio. El usuario de Reddit estaba interesado en números de teléfono extraños y solía memorizar números 800 buscando algo inusual. Fue al revisar metódicamente estos números que se toparon con la anomalía. Llamar al 800-222-1111 llevó a un buzón de voz de un lugar llamado Zona Feliz de Fun Dragonwing. La voz alegre agradeció y ubicó el parque fuera de la carretera 687 a 4 millas de la granja de arándanos de Jeepers Seeker. Después, el buzón de voz describe las atracciones de la Zona Feliz de Fun Dragonwing, como columpios, un tobogán de agua y un restaurante temático de dragones. Entre las actividades regulares había un club de tejido de mitones y un concurso de rodar canicas. El mensaje termina con el hablante rugiendo, haciendo alusión al tema de dragones. El mensaje sería un poco más gracioso, pero igual de inusual si la Zona Feliz de Dragón Divertido realmente existiera. Pero cuando los detectives de Internet intentaron encontrar el misterioso parque de diversiones, no encontraron nada parecido. En Estados Unidos hay 2 autopistas estatales 687, ninguna de las cuales tiene parques de diversiones con nombres similares, pero hay una ruta del condado 687 ubicada en Nueva Jersey. Al oír el acento del hombre, usuarios de Reddit concluyeron que estaba en Nueva Jersey o Filadelfia. La compañía telefónica dueña del número también está en Nueva Jersey. Pero la Zona Feliz de Fun Dragonwing todavía no existe. Un comentarista halló el parque temático Storybook Land a 1 hora de la ruta del condado 687. Tenía un juego de temática de dragón, pero no era una sección completa del parque. Tampoco había granjas de arándanos cerca de Jeepers. La granja de arándanos de Seeker tampoco parece existir. La grabación parecía profesional y no algo que alguien pudiera hacer sin ninguna planificación. Había música de fondo, y algunos teorizaron que podría haber sido tomada de un viejo anuncio de televisión. El mensaje inicia agradeciendo explícitamente a quien llamó por comunicarse. Gracias por llamar a la divertida Zona Feliz Alas de Dragón, ubicada en la autopista estatal 687 a solo 4 millas pasando Jeepers Seekers Blueberry. Esto llevó a muchos a creer que todo era parte de un juego de realidad alternativa, o juego de realidad alternativa. Alguien descubrió que el PIN correcto era 7627 o rugido, lo que significa que la última parte del mensaje en realidad era una pista.
pero cuando se ingresó el PIN correcto, no llevó a otra pista en el juego. A quienes llamaban se les daba un mensaje estándar informando que el conteo de mensajes de voz estaba deshabilitado y que contactaran al administrador del sistema. No mucho después de que se descubriera esto, el PIN fue cambiado unos meses después de que el número de teléfono fuera desconectado. Número 2. La gente ha estado intentando usar Internet para contar historias de maneras nuevas e innovadoras desde los primeros días de este medio. Varias de esas primeras historias de Internet están archivadas, pero otras se perdieron con el tiempo. Uno de estos proyectos creativos de Internet se volvió el tema de una búsqueda de medios perdidos, revelando una historia extraña y escalofriante. Realidad Clickable 6 es Realidad Clickable 6. Se promocionó como la primera telenovela en Internet y se lanzó en 1997 según su creador. Recibió gran atención mediática en su lanzamiento y él aseguró que sería un éxito por años. La premisa de la telenovela era simple. Las historias se contaban a través de texto y fotos. No se usaban videos en los primeros días de la creación. En el sitio web de Realidad Clickable 6 los usuarios hacían clic en imágenes para conocer las historias de los 6 protagonistas. Cada historia se actualizaba semanalmente y los episodios anteriores podían leerse en el archivo. El creador, Chris McKinstry, afirmó que habría episodios en video en el futuro e incluso habló sobre un episodio especial en vivo que se llevaría a cabo durante Halloween. Desafortunadamente, Realidad Clickable 6 no llegó a su 10º episodio y muy poco sobre el proyecto se ha conservado hasta hoy. Realidad Clickable 6 estuvo en la oscura Internet desconocida para la mayoría, hasta agosto de 2021 cuando un usuario de Reddit hizo una publicación sobre la serie web. El usuario de Reddit había estado viendo un episodio de Mejor llama a Saúl mientras navegaba por el artículo de Wikipedia relacionado. Esto lo llevó al historial de ediciones de un actor de reparto. Versiones previas de esta página mencionaban a Realidad Clickable 6 y decían, cito, creció en Winnipeg, Manitoba, donde en 1997 fue elegido para la telenovela de Internet Realidad Clickable 6. No se pudo encontrar nada más sobre la misteriosa telenovela en Wikipedia ni en ningún otro lugar de Internet, así que Proyectos Incorporados llevó su búsqueda al subreddit de medios perdidos. Los usuarios de Reddit pudieron encontrar un poco más de información. Un video promocional sobre el proyecto había sido publicado en un canal de YouTube que parecía compartir videos de Winnipeg y tenía otras conexiones con Realidad Clickable 6. Los internautas también pudieron encontrar un archivo del sitio web original de Realidad Clickable 6. La última fuente principal de información fue el propio sitio web de Chris McKinstry. Él había hablado un poco sobre el proyecto, incluso alardeando de que había aparecido en Cable News Network en un segmento de 3 minutos que se transmitió durante todo el día. También publicó un recorte de la portada del Winnipeg Free Press que incluía un artículo sobre Realidad Clickable 6. A pesar de estas fuentes, se pudo descubrir muy poco sobre la verdadera pieza de medios perdidos. Los investigadores encontraron los nombres de los 6 actores que protagonizaron el programa. Una de ellas, Anita Dittmar, lo mencionó en un blog que escribió en 2013, pero parecía que Realidad Clickable 6 no había sido un gran trampolín para ninguna carrera. La razón de esto era clara. McKinstry tenía problemas creativos con los guionistas del programa, culpándolos por la mala escritura y las tramas. Realidad Clickable 6 terminó después de menos de 10 episodios y McKinstry vendió los derechos de la propiedad intelectual al elenco por solo $1. Quienes trabajaron en Realidad Clickable 6 dijeron que McKinstry no les pagó. Debía dinero a fotógrafos, escritores, choferes y hasta a la compañía de limusinas del evento de lanzamiento. Cuando Realidad Clickable 6 fracasó, huyó a Chile, donde pasó el resto de su vida. Falleció en 2006 dejando tras de sí especulaciones sobre una posible teoría de conspiración para fingir su propia muerte. Número 1. La mayoría de las personas en línea han lidiado con correos electrónicos de spam al menos una vez, pero la mayoría no habrá experimentado nada tan extraño como aquellos que recibieron correos electrónicos de una mujer llamada Toots Honeychurch. El motivo y significado de estos correos electrónicos sigue siendo un misterio. En 2014, un usuario en un foro de fútbol de fantasía compartió el texto de un extraño correo electrónico que había recibido. Lo llamó uno de los correos de spam más increíbles que había recibido.
Tenía como asunto secuestrada 8 años Honeychurch Rosa y venía de A Toots Honeychurch Rosa. El correo estaba en mayúsculas y hablaba de su familia, pero no tenía mucho sentido. En ocasiones había referencias a un secuestro y parecía como si estuviera tratando de crear conciencia sobre esto. Dijo que casi terminaba de hacer publicidad con todos los profesores universitarios en Oklahoma, lo que podría ser para crear conciencia sobre el secuestro o algo no relacionado. Los otros usuarios del foro no tenían idea de qué trataba el correo electrónico. Algunos sugirieron que podría ser algún tipo de código y que la primera letra de cada línea podría dar un mensaje secreto. Sin embargo, no era el caso. Otro usuario encontró exactamente el mismo texto, compartido en un grupo de Google en 2010, mostrando que esta extraña campaña había estado ocurriendo desde hace tiempo. La misteriosa Toots Honeychurch volvió a desaparecer en la oscuridad hasta 2019. Alguien publicó el nombre en el subreddit de nombres falsos y luego explicó que recibió un correo de alguien con ese nombre. Y pensaron que no podía ser real. Al principio la publicación pasó desapercibida, pero pronto muchos usuarios compartieron sus experiencias con Honeychurch. Docenas de personas habían recibido correos basura de alguien que usaba ese nombre. Ya no eran los extraños mensajes de secuestro, sino que parecían ser una especie de boletín raro que compartía teorías de conspiración y noticias relacionadas con Hawái. Honeychurch también parecía tener un extraño interés en un escalofriante caso criminal, el misterio de Bear Brook. Ese caso involucraba a alguien que le quitó la vida a una mujer llamada Marlise Honeychurch, así como a 3 niños. No se sabe si Toots Honeychurch está relacionado con el caso o solo le pareció interesante. Otros usuarios reportaron recibir currículums de Toots Honeychurch en vez de algo relacionado con empleo, aunque eran notas de un asesino serial. La mayoría de los correos no tenía sentido y muchos sospechaban que la mujer podría tener problemas de salud mental. Lo curioso de este caso es la cantidad de correos electrónicos enviados al final de ciertos mensajes. Honeychurch incluía listas de direcciones de correo electrónico que, presumiblemente, estaba contactando, y algunas de estas pertenecían a funcionarios del gobierno u otros funcionarios públicos. Otros eran simplemente personas comunes con las que, de alguna manera, había logrado ponerse en contacto. Las investigaciones sobre Toots Honeychurch arrojaron registros de 2016 en las elecciones de Estados Unidos, donde se postuló como candidata al Senado, solo recibió un voto. En el sitio web de su candidatura, ella explicó algo sobre los correos electrónicos. Ella dijo que pasaba las noches enviando correos a departamentos universitarios para presentarse y presumía cuántas universidades había contactado. Sin embargo, Honeychurch no explicó cómo consiguió los correos electrónicos de personas comunes. Y lo más importante, todavía es un misterio por qué empezó a hacer esto en primer lugar. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. También suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Soy Top 5 Unknowns, nos vemos en el próximo video.